Edgar Wildelfeuer, un polaco de 92 años que hace más de 6 décadas vive en Córdoba junto a su esposa Sonia Schulman, ambos sobrevivientes del Holocausto. Durante la guerra, el 13 de agosto del año 42, los alemanes hacen lo que se llama limpieza de los judíos. Llegaron los milicianos nazis y mataron a todos. A mí me encuentran con la bicicleta, llevando el almuerzo del capataz del lugar donde trabajaba. No me tocaron. Cuando llegué al lugar, me encontré con el cadáver de mi padre, que había venido a avisarme que habían matado a mi madre y a todos los demás familiares. Narra Edgar. Se me vino el mundo abajo. Estaba solo. Yo no sabía qué hacer. Solo tenía 17 años. Desde ese momento todo fue horror, muerte y miedo, hasta el final de la guerra en el 49. El horror de la guerra contado en primera persona. El único sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz que vive en Córdoba ratifica con su propio ejemplo que se puede recomponer la vida. La verdadera batalla la libró no solo contra la maquinaria nazi, sino contra el olvido. Y por eso decidió dar testimonio una y otra vez y hablar para las jóvenes generaciones. Wildelfeuer tiene entre sus convicciones un 11º mandamiento, que todos los sobrevivientes suelen llevar a la práctica sin explicitarlo. Contar su historia, narrarla, para que no se olvide ni ella ni la memoria de sus muertos en el Holocausto. Me siento feliz que pude sobrevivir, me siento contento que lo puedo contar esas cosas, me siento privilegiado, como decir, por tener esa suerte de pasar por todo eso, porque no únicamente ese episodio porque me tiraron y me salió la bala, pero en muchos casos tenía suerte. Por ejemplo, cuando a mí del gueto de esa ciudad departamental me mandaron a ese campo de trabajo forzados, a mí me parecía que esto era un poco no justo. A mí me mataron todos padres, toda familia, y a mí me mandan a campo de trabajo forzados. 2 semanas después, todo el gueto de ese pueblo fue a Auschwitz. Así que también tuve suerte. Y cuando me mandaron de Plaszow a Auschwitz, también tuve suerte porque después se cerró Plaszow y lo mandaron a Sachsenhausen, donde trabajaba en una fábrica de pólvora sin ningún elemento de protección y mayor parte se envenenó y murió. Así que hay montón de episodios, yo lo tengo contado más de 25. Si la cosa hubiera sucedido distinta como sucedió, capaz que yo no estuviera vivo. Continuamos con Café entre Amigos y vamos a hablar del Holocausto. Se retoman las charlas del Holocausto en las escuelas. ¿Es así, Adrián Vitali? ¿Cómo le va? Pero muy bien, así es. La verdad que hemos vuelto a esta experiencia linda de compartir las experiencias que hemos tenido, la posibilidad de viajar y conocer estos lugares emblemáticos de la historia de la humanidad, que fueron los campos de exterminio en Polonia. Hace ya un par de años que estás con estas charlas en las escuelas. Sí, la verdad que en realidad la invitación que hace esta comunidad o este grupo, digamos, de hermanos judíos es justamente para intentar transferir la memoria, ¿no? Para que la gente no se olvide, para que no vuelva a suceder esto. Por eso normalmente se invita a referentes sociales, intelectuales de distintos lugares del mundo. Cuando vamos un grupo de 20-25 de distintos lugares. Y bueno, y el intercambio y la riqueza de compartir en estos lugares estas experiencias, la verdad que son muy muy fuertes. Y estudiar la historia de los lugares, de los hechos, bueno, es otra historia, ¿no? Hablaste de testimonio, Adrián, una persona muy importante, ¿no es cierto? Contame sobre Sonia, ¿quién fue? Bueno, Sonia Schulman estuvo acá en Río Tercero hace unos 4 años, 5 años,
esposa de Wilfredo, sobreviviente de los campos de exterminio. Se salvó milagrosamente de varias circunstancias límite. En Lituania han matado todos los judíos y se quedaron sin gente. Entonces han pedido que necesitaban una cantidad de jóvenes a que vayan a trabajar. Bueno, no dijeron para dónde. En mi casa, como éramos tres, mi hermano era mayor y ya trabajaba en un molino. Después era yo y un hermanito de unos 9 años. Así que cada familia tenía que dar por lo menos una persona para ir a trabajar. Y mis padres pensaban que mi hermano mayor, un hombre, a lo mejor tenía un trabajo muy difícil. Entonces decidieron mandarme a mí, a una mujer, va a tener menos trabajo. Así que yo tenía 14 años cuando con un grupo de jóvenes nos mandaron a Lituania. Allá nos pusieron en una sinagoga donde antes estaban del ejército ruso, gente que vivía en un tiempo allá, y era un lugar muy sucio, que teníamos piojos, chinches, de todo. Y trabajábamos llenando, había un trencito chico, una locomotora chica que llevaba, ¿cómo se llama eso? Como volquetos. Claro, así como se hay ahora para la basura, allá teníamos que llenar con arena. Bueno, trabajamos bastante, ya no se fijaron si es mujeres o hombres, así que de toda esta suciedad se vino la epidemia de tifus y todo el mundo se enfermó de tifus. Era una enfermedad que no había todavía remedios, aparte nadie se ocupaba con darnos algo, pero el alemán no avisó que había una cosa así, porque si no nos hubieran quemado o matado a todos. Bueno, después de esa... Y escapó y pudo llegar a Argentina de manera clandestina, porque en Argentina no podían venir las víctimas, los sobrevivientes del genocidio, pero sí podían venir los genocidas, que fueron los alemanes, ¿no? Es un hecho vergonzoso de nuestro país. Se podían venir los nazis, los alemanes, pero no tenían permiso para venir los judíos. Los judíos que llegan acá llegan de manera clandestina a través de Paraguay, ¿no? Que tenían residencia para radicarse como trabajadores rurales. Incluso está el mito de que Hitler también vivió acá un tiempo. Y acá vivieron varios, así que... No sería raro, ¿no? No sería raro, pero digo, más allá de eso es vergonzoso para nuestra historia haber recibido a esta gente que le hizo tanto mal, no al pueblo judío, sino a la humanidad, ¿no? Porque, como se dice en los cursos que tenemos, el genocidio no fue al pueblo judío ni al pueblo gitano, sino que fue a la especie humana, ¿no? Porque las primeras víctimas de este genocidio fueron los propios alemanes, que fueron los discapacitados. En esta idea irracional de la raza pura, se exterminaron primero los discapacitados, que eran camiones como esos camiones de frigorífico, que eran cámaras de gas, ahí se ponían los chicos discapacitados y se los gaseaban. Terrible, entonces, Alemania, al aceptar eso, después ya podía aceptar cualquier cosa, ¿no? Si era capaz de aceptar que a sus vulnerables le hicieran eso, imagínate el resto, que no eran parientes ni nada por el estilo, ¿no? Lo que hace la ideología, ¿no?
es tremenda. Y lo que hacemos ahora es, bueno, dar estas charlas en las escuelas, haciendo todo el recorrido desde el gueto de Varsovia, explicando que el gueto de Varsovia no fue el único gueto, era parte de la metodología del exterminio. El gueto era el lugar geográfico de una ciudad donde se juntaban todos los judíos. Entonces se los determinaba ese espacio. Primero se los explotaba laboralmente y después ya ahí se intentaba despojarlos de todo, ¿no? Algunos alemanes le llamaban a los guetos el ataúd de los judíos, tenían que morirse ahí de hambre, de enfermedades, de lo que sea, no había posibilidad de que pudieran salir. Y ese diseño del gueto, bueno, el gueto de Varsovia es el más emblemático porque cuando se da el levantamiento dura 28 días. Pero hubo levantamiento en todos los guetos, nada más que el que duró más tiempo porque quizá había un poco más de organización y porque estaba en el centro de la capital polaca, que era Varsovia, y fue el gueto de Varsovia, ¿no? Adrián, tuviste la posibilidad de conocerlo, ¿no es cierto? Conocimos los dos edificios de guetos, que son los dos espacios que quedan. Muchos se preguntan por qué hay dos edificios de guetos si era el centro y la capital de Varsovia. Porque cuando se da el levantamiento se da cuando solo quedaban 50.000 jóvenes, 50.000 judíos de 400.000 personas que hubo encerradas en el gueto. O sea, se da casi al final y a través de los jóvenes. Y de esos 50.000, los que participaron en el levantamiento fueron unos 2.000 jóvenes. O sea, el levantamiento lo hacen los jóvenes. Porque la gente grande pensaba que iba a un campo de trabajo, que cuando los sacaban del gueto y los venían a buscar, los llevaban a un campo de trabajo. Claro, estaban convencidos. Claro. Convencidos, o quizá la necesidad de querer en algo para salir de semejante sufrimiento, ¿no? Y los jóvenes dijeron, el comandante que tenía 21 años, en un mundo donde nos han condenado a muerte, nosotros decidimos cómo morir. Y se da el levantamiento y ese ejército que había dominado toda Europa no podía con estos chicos. No podían, entraban a buscarlo, no nos podían atrapar y ellos estaban armados porque habían logrado conseguir algo de armas, o le tiraban bombas molotov, y todos los días diezmaban al ejército alemán. Entonces Hitler manda a bombardear Varsovia, por eso Varsovia quedó destruida en un 80%, por los chicos, porque no podían con estos chicos terminar con el levantamiento del gueto, ¿no? Por eso quedan dos edificios del gueto. Bueno, pudimos estar ahí. Es interesante también ver las concepciones antropológicas y cosmológicas que tiene cada cultura, cada país. Allá en el gueto sigue viviendo gente, así como puede vivir gente acá en el centro. Claro. O sea, vos estás ahí en el muro del gueto y la gente va, viene, sale. Increíble, ¿no? Una cosa, de verdad, increíble. Por ejemplo, en la ley polaca, que las barracas eran los lugares donde estaban los judíos, los prisioneros, que eran establos de caballo, eran establos para 28 caballos, tenían que entrar 1.000 judíos. Con esas barracas, si se caen no se pueden levantar. Porque la ley judía polaca sostiene que no hay posibilidad de reparar. ¿Tampoco le hacen mantenimiento? Nada. Se cae. Hay campos de exterminio como Sobibor, Bexel, que vos te parás en la entrada, que en todos los campos en la entrada hay monumentos que hicieron los rusos, porque los primeros que llegan a liberar Polonia son los rusos. Y te parás en el monumento y mira, y es un campo. No hay nada. No hay nada. Ajá. Nada. Se perdió eso. Por eso hay una cuestión muy diferente como vemos nosotros el tema de la memoria y el tema de los derechos humanos, ¿no? En los únicos lugares que eso con el tiempo se va a perder. Y sí, porque en Auschwitz mismo las barracas ya no son todas las que estaban. Imagínate, son establos de madera que hace 70 años la madera se va deteriorando, no tenían cimientos sólidos y eso se va cayendo. Vos ves ahí barracas inclinadas. No, es una cosa que llama mucho la atención, la concepción distinta que tienen sobre nosotros, sobre el tema de los derechos humanos o el tema de la memoria, ¿no? O como que Polonia siempre se tildó como que tiene todavía cierto espíritu antijudío, digamos, o antisemita, ¿no? Como queriéndose sacando ese lastre, digamos, de encima. ¿Se percibe eso, Adrián? Sí. Bueno, en Europa el tema de este rebrote del neonazismo es permanente. Nosotros parece increíble. Nosotros estamos todavía en una situación que todavía no me puedo sentar hace 3 años, me puedo sentar a escribirla. Cuando estábamos en el gueto de Varsovia, estábamos con el profesor Mario Sinaí que nos estaba explicando, está el muro y están los edificios, o sea, y sale un hombre, abre la puerta y nos empieza a insultar.
polaco. Una imagen tan patética. ¿El título de qué? O sea, con qué argumentación. Insultando a los judíos, que el genocidio fue toda una mentira, que ese no era el muro de gueto. Una cosa, y después otra mujer de otro balcón, una cosa. Aparte, socialmente debe existir grupos, ¿cierto? Que todavía siguen en Europa, sí. Bueno, ahora hay una resistencia muy grande con el tema de la legislación polaca con respecto al tema de los lugares de memoria. Es complicado el tema en Europa. El tema del resurgimiento del nazismo, que en realidad es el resurgimiento, digamos, de los gobiernos fuertes que los pueblos buscan cuando piensan que lo fuerte te resuelve problemas, digamos, ¿no? Fijémonos Bolsonaro en Brasil, tipo violento, como que la gente quiere eso, bueno, para que me protejan de los violentos, entonces busco uno más violento. Bueno, el mundo va hacia una cosa, es peligrosamente Trump en Estados Unidos, un violento, un irresponsable, pero como que el mundo va atrás de y perdemos de vista esos espacios dialógicos, de consenso. Es un retroceso, ¿no? Es un retroceso. Bueno, por eso lo que plantean los judíos, que hace 74 años de esto y hay riesgo de que pueda volver a pasar. Que de hecho ya ha pasado, si uno aprende esto. Por ejemplo, Alemania aprendió mucho de esto. La mayoría de los visitantes que van a Auschwitz, que es el campo de exterminio que se hizo para los judíos de Europa, porque los judíos polacos fueron exterminados en los campos de exterminio de las ciudades más importantes. Por ejemplo, Varsovia tenía Treblinka, Lublin, que es una ciudad medieval, de la ciudad más grande, tenía Maidana, ¿no? Entonces cada ciudad grande tenía su propio campo de exterminio. Y Auschwitz se construye para los judíos de Europa, por eso en Auschwitz mueren muy poquitos judíos polacos porque ya los habían exterminado en los otros campos, ¿no? Pero digo, esas lógicas, digamos, esas lógicas europeas generan, digamos, contradicciones. Pero digo, el gobierno alemán es interesante porque son los que más visitan Auschwitz y los militares alemanes. Todos los años van militares alemanes a Auschwitz, son los que más visitan, las familias, para que vean lo que no hay que hacer para ser un soldado. O sea, evolucionar los alemanes, ¿no? Pero en otros lugares del mundo, en Europa. No, ahí los llevan y le dicen, bueno, esto que se hizo no lo hace un militar. Es lo que no hay que hacer. Esto es lo que no hay que hacer. Y lo llevan al museo, los módulos, que son los que están en Auschwitz, no son todos museos, el museo de los gitanos, el museo de ver los zapatos de la gente que los gitanos no se abren nunca. Siempre son los judíos, ¿viste? Bueno, nadie tiene en cuenta que es la también hay gitanos judía que tiene la capacidad de instalarlo. Pero digo, lo que pasa es que los gitanos son un pueblo ágrafo, no tienen un relato histórico. Claro, pero ¿viste? Cuando se habla de genocidio, el genocidio de los judíos, los gitanos no. Bueno, murieron muchos gitanos en el genocidio porque eran parte que no entraban en la lógica nazi, era la perfección de la raza, imagínate un gitano. Claro. Los gitanos, por ejemplo, comenzaron con el tema de la esterilización antes del exterminio, ¿no? Para que no sigan teniendo hijos, como no habían pensado todavía exterminarlo. Claro, entonces el tema era que no se reprodujeran. Y después, bueno, ya se los exterminó a todos juntos, ¿no? Pero está el módulo de los gitanos, ¿no? Cómo vivían los gitanos, los niños gitanos, sus costumbres. Como están también los módulos donde están las tazas que la gente tomaba, que era su alimento diario, eran 183 calorías diarias, un caldo. Qué fuerte, ¿no? Ver toda esa imagen, ¿no? Bueno, por eso eran todos raquíticos y las cuchetas tenían que dormir de 4 en cada cucheta, en cada cama. Que uno piensa si entramos nosotros y no entramos. Claro, 4 personas en cada cama. Claro. Lo que pasa es que eran raquíticos y tenías un clima de 40-45 grados bajo cero. Claro, o sea, si no hacías eso, exacto, si no hacías, te morías congelado. Que de hecho muchos morían congelados, si no tenías calorías. Para ir al baño tenías 5 minutos para hacer tus necesidades, que eran baños colectivos. Eran con digamos, la letrina una a la otra. La mayoría no iba de cuerpo porque no tenía desecho de lo que vos comías y era caldo. Claro. Las mujeres no menstruaban, porque no tenían grasa. Digamos, el comportamiento del cuerpo en esas situaciones límite es una cosa increíble. ¿En qué sentiste cuando llegaste por primera vez y viste todo ese escenario?
A mí me impactó mucho Maidana más que Auschwitz. ¿Ah, sí? El campo de Maidana de Lublin, porque es el único campo que está entero. Que está entero, bien. Está entero y cuando entramos a Maidana, es toda una curva y entras y está la casilla, la torre de vigilancia, el tejido, que yo pensaba que era un tejido olímpico, y no era un tejido bajo, doble, que estaba Claro, uno se imagina que es alto, ¿no? Sí, Como sí. en películas, pero claro, pero y aparte, bueno, ¿cómo estaban compuestos? Doble tejido y eso. No, era un tejido, Era un un solo espacio tejido. y otro tejido, pero los dos electrificados y tenían un ancho de Claro, 1,5 metros, claro. que no tenía forma de escapar, era muy difícil. Y bueno, muchas Y personas. más en esas condiciones ¿no? físicas. No tenía ni fuerza Y para saltar, psicológica. nada, destruido. Claro. Incluso algunas personas iban a suicidarse, ¿no? Porque no Sí, se soportaban. tiraban, no soportaban más, se tiraban contra el alambre electrificado. Y lo que me impactó mucho fue esa entrada y la cámara de gas de mujeres, las primeras cámaras de gas, porque después se industrializa la muerte con el ciclón B, que es un insecticida, que si alguien vio la película El niño de pijama raya, al final están tirando una latita en una chimenea, la gente, los que lo hacían estaban con máscara porque es muy tóxico, y tiraban el ciclón y en 3 minutos quedan todos muertos. Las primeras cámaras se hacían con monóxido de carbono, que era un motor diésel que lo prendían y duraban 45 minutos vivos más o menos. Era el tiempo para el exterminio. Más terrible todavía, Durísimo, peor. tremendo. Una agonía. La cámara de gas de las mujeres, ahí que yo tengo una imagen, una foto que yo saco, la verdad que es tremenda. Impactante, ¿no? Sí, se siente todavía esa desesperación en las ese- paredes. Claro, la los energía. energía, ¿no? ¿Cómo es? Sí. No, yo sentí eso. La energía de muerte. Sí, y los colores de muerte, digamos, ¿no? Los colores de un azul. Impresionante, ¿no? No se puede expresar, digamos, ¿no? Quizás hay algún artista tendría que ver qué ve en esa imagen, pero una imagen muy, a mí me conmueve cada vez que la veo, que yo la saco cuando estábamos saliendo, yo me vuelvo solo y saco esa foto. Y los colores que representan en esa imagen, creo que representó todo lo que yo sentía, ¿no? Algo oscuro, algo sin salida, algo desesperante. Cuentan los judíos que tenían que sacar a la gente que moría, porque los usaban los judíos también para eso, para llevarlos a las fosas y quemarlos. Y cada vez que entraban encontraban pirámides humanas. Y en las pirámides humanas abajo estaban los niños, los viejos, los más débiles, y arriba los más fuertes, acá buscando aire. Claro. Se volvía tan instintiva la supervivencia que uno no podía pensar en nadie más que en vos. Era tan al límite que solo pensé en vos. O sea que arriba siempre estaban los más fuertes, los que podían llegar a respirar A un durar poquito unos más, segundos durar más. un poco más, ¿no? Pero abajo quedaban los más vulnerables. Fuerte, ¿no? La verdad que sí, y digo, pues está bueno contarlo, y a mí me sorprende mucho cuando voy a los colegios a contarlo, del silencio y del respeto de los chicos. ¿Y cómo se te ocurrió contarlo? Contárselo a los chicos. Porque yo fui a eso, digamos. A ver. Fuiste con esa intención, digo, No, de sí, copiar pero también información. quizá por la formación que uno tiene. Sí. Yo cuando estudié como cura no estudié para mí, yo estudié para poder contar y explicar lo que estudiaba, digamos, ¿no? Por eso cuando yo daba las homilías intentaba enseñar teología a la gente o la exégesis bíblica. No me gustaba entrar en un terreno moralista vacío, sino contarle lo que la gente nunca supo o no tuvo la posibilidad de aprenderlo. Y esto, bueno, la idea es contarlo porque creo que nos humaniza esto, y sobre todo un anticuerpo para la humanidad, ¿no? Para mí una responsabilidad haber ido a ese lugar y haberme quedado callado, la verdad que no me hubiese sentido muy bien, pero fui para eso, para poder contarlo. Por eso fui. Y después cuando fui a Ucrania a ver también, o a Rusia, cómo fue digamos, el genocidio en Ucrania y en otros lugares, fue también para poder contarlo, digamos, ¿no? Cómo se exterminaba la gente en esos lugares, cómo los ucranianos fueron funcionales a los alemanes, a los nazis, ¿no? Y cómo los búlgaros también fueron parte, no fueron solamente los nazis, ¿no? Si alguien vio las películas de Segunda Guerra Mundial, los que estaban con uniforme marrón afuera de los trenes o en los campos de exterminio o en los guetos son soldados ucranianos, policías ucranianos, Claro. que trabajaban para el régimen. Claro. Pero bueno, yo creo que estas cosas tenemos una responsabilidad ética, digamos, para Sobre todo los contarla chicos, en ¿no? pos de la vida. Los jóvenes. Y sobre todo los jóvenes, ¿no? Claro, esa ¿Cómo? psicología, ¿no? De los soldados, ¿no? Llegar a esa instancia de decir,
el hecho de proyectar un botón. Bueno, pero fíjate cómo llegan con primero el primer proceso de exterminio es por fusilamiento. Por ejemplo, yo les cuento a los chicos parte del recorrido, pasamos por el gueto de Varsovia, Treblinka, la cámara de gas, y al final terminamos en un pueblito que se llama Tiktin. ¿Cómo se exterminaba la gente de los pueblitos? Porque de las grandes ciudades los llevaban en tren a los campos de exterminio, pero de los pueblitos no podían, porque no había vías para llevar de los pueblitos más chiquitos. Entonces se los fusilaban. Entonces iban a la plaza del pueblo, convocaban al intendente, el cura del pueblo, decían que a las 6 de la mañana tenían que estar todos los judíos ahí. Entonces cuando llegaban los judíos venían los alemanes en los camiones y cargaban a las mujeres y a los niños en los camiones. Y los hombres tenían que ir caminando. Se iban a un bosque y se llama Lupojava. Se bajaban, lo primero que se llevaban siempre las mujeres, porque son las que más resistencia generan. Entonces se le llevan con un soldado 150 metros, había una fosa, le pegaban un tiro en la cabeza y así. Iban cayendo. Imagínate la escena de ir caminando, sabiendo, encontrarte con las otras muertas. No. No sé, Cuando llegaban los hombres caminando, ya estaban desmoralizados. O sea, era muy simple eliminarlos, ¿no? Bueno, en los pueblos pequeños se los eliminaba de esa manera, digamos, por fusilamiento en fosas comunes, ¿no? Entonces, en la fosa de hombres. Es terrible hasta imaginarlo, escucharlo. Y entrar al bosque y pensar que esa gente caminó con esa desesperación, primero la angustia de la primera, que no sabía qué iba a pasar, y las otras que ya escuchaban el disparo y iban hacia eso y no poder resistir. Una cosa monstruosa. Pero bueno, eso nos pasó como sociedad, como humanidad, y hay que evitarla, ¿no? La violencia no resuelve nada, ¿no? Cuando alguien tiene un comportamiento, digamos, fuera de lo normal. O sea, ser violento con un violento, me refiero, por ejemplo, cuando sucede alguien que muere o que asesina, que se pide pena de muerte. El Estado no puede convertirse en un bárbaro como el que hizo eso. ¿Vos crees que esos asesinos no merecían la pena de muerte? No, lo que yo digo es que el Estado no puede transformarse en un asesino, repitiendo la conducta del asesino. Lo que yo digo es que lo que sucedió ahí no fue un acto irracional, fue un acto profundamente racional y sistemático. Si no, no hubieran muerto 6 millones de personas. Que la razón puede servir para el bien o para el mal. Entonces es importante instruir a la razón en el bien absoluto para que no caiga en el mal absoluto. Está bueno. Bueno, Adrián, interesante, ¿no? Y aparte, bueno, los chicos también ¿La reacción de los chicos cuando vas contando la historia? Bueno, hay mucho silencio, mucho respeto, dura como 1 hora la charla, es toda con imagen, con fotografía que yo fui sacando en el lugar donde yo iba pasando, ¿no? O sea, es bien gráfica, bien testimonial. Y después, bueno, los chicos preguntan, me gusta mucho cuando los chicos entienden. Por ejemplo, muchos han visto la película El niño pijama raya, que no es una película verídica, no es real. Porque en los campos de exterminio, cuando llegaba un convoy, cuando llegaba el tren con los vagones y bajaba la gente, lo primero que se preguntaba qué edad tenía. Si tenía menos de 14, ibas a una fila, aquí ibas a la cámara de gas. Los menores de 14 y los mayores de 45 los primeros que se exterminaban. El resto se los usaba para trabajar, claro, hasta explotarlo y después a la cámara de gas. Claro. Entonces dicen, en los campos de exterminio no había niños. No había niños. Por eso la película del niño pijama raya es una película que lo que busca mostrar es que los alemanes también fueron víctimas del genocidio. Por eso muere el hijo del director del campo de exterminio. Claro. Es el mensaje de la película. Pero está bueno que se den cuenta, y eso a mí me gusta mucho. Bueno, entonces esa película no es real. No es real. Es una ficción. Claro. Que quiere mostrar que también simbólicamente los alemanes fueron víctimas de su propio genocidio, ¿no? ¿Chicos de qué edad en las charlas? De 4º año a 6º año. Lo tenemos por curso para trabajar. O sea, chicos de 15 a 17, estarían en la edad sí. de que hubiesen... No, está bueno. Eso debe ser muy choqueante para los chicos también. Y yo creo que sí. Claro, sí, primero, estás hablando de chicos de su edad. Claro, y aparte digo, con una vida tan distinta. De una realidad que tampoco está tan... Estamos hablando de 1000 años atrás. No. O sea, hace 74 años. Claro. Y no hace mucho, y todavía siguen las cuestiones antisemitistas y uno las escucha de vez en cuando.
Por eso a mí me aprecio mucho, digamos, la concepción judía de cuidar esto cuando alguien intenta banalizar el holocausto, cualquiera lo usa para cualquier cosa, que la comunidad reacciona rápido. Entonces me parece que eso es un elemento importante, digamos, no podemos usar esos elementos que nos hicieron sufrir tanto para cualquier cosa, ¿no? Entonces me parece que está bueno, o el nunca más nuestro, que te usarlo para cualquier cosa, ¿no? Entonces digo, no hay que banalizar las cosas que nos pasaron, digamos, ¿no? Porque al banalizarla después da todo lo mismo, ¿no? O sea, y puede volver a suceder. Entonces el resguardar eso me parece importante y creo que la comunidad judía y la comunidad donde ellos estén lo han aprendido, digamos, ¿no? Y la comunidad respeta eso también, ¿no? Porque cuando alguien se ha zafado, ha pedido disculpas, ¿no? Muy interesante. Bueno, Adrián, hasta la próxima entonces. Bueno, gracias nos vemos. Gracias por la invitación. Continuamos con el programa, ya veremos.